vamos a presentar los resultados y en base a los resultados vamos a estar ¡Ay, mi madre! La musiquita. ¿Está viendo? Toma, ¿Están viendo? Sí, se ven. Sí. Okay. Está cayendo fuego aquí. Se van, digo, se ven. Mutearse ya, vamos a arrancar. Algo importante, a ver, algo importante que puede causar que mi corazón se rompa es, obviamente, el engaño. Ese 62%. 62%, yo también, yo también no está Sí, también. O sea, obviamente, si ustedes se dan cuenta, cualquiera de las tres opciones son válidas, pero obviamente el engaño, pudiera decirse mentira, eso genera desconfianza, genera desamor, y realmente puede matar, mata todo lo que realmente se construyó para que esa pareja, la relación. Y obviamente se habla mucho en este tema en el contexto de una pareja de novio, o sea, una relación sentimental, pero te digo algo, eso pasa igual cuando es una pareja de amigos. Sí. O sea, cuando hay engaño, lo que pasa es que uno tiende a alejarse. ¿Por qué? Porque ya hay algo que hubo entre. Entonces, y a pesar de que haya perdón y hay cosas, hay algo que se debe como construir otra vez, y es esa confianza. Bien, entonces, segundo, un mal hábito que desearías no tener es malos pensamientos con un 48%. Es que esa se va por una segunda vuelta. Pero realmente es algo que también hay que tomar en cuenta. O sea, si uno le da rienda suelta a los malos pensamientos, oye, sea cual sea, uno no tiene que estar pensando demasiado. O sea, uno no puede caer en el tema de pensar mal solo en el rango de la sexualidad o solo en el rango. O sea, piensa mal en todos los sentidos y créeme que tú vas a coger lucha. O sea, y es un hábito que lamentablemente muchos caemos, porque también yo tuve ese problema hace mucho. Y si uno no cambia, o sea, primero frena ese hábito y lo cambia por otro realmente bien, entonces, óyeme, te va a hundir. Te puede llevar a adicción también. Y eso no quiere decir que inmoralidad sexual o glotonería o las adicciones en general no sean menos importantes, igual. O sea, un mal hábito hay que desbaratarlo de manera tajante, de manera radical. Y esa es donde la cosa que tú puedes orar mucho, pero si tú no das los pasos radicales, entonces la cosa, o sea, te vas a cansar de orar, te vas a cansar de pedir oración, te vas a cansar de hablar con líderes, con pastores, con padres, con familiares, con amigos sobre esto, porque hay cosas que, o sea, hasta con psicólogos, psicólogas, y al final, óyeme, ¿quién tiene que cambiar esto? Eres tú. Bien. Que yo no entiendo del otro sexo es, también se fue a la segunda vuelta. No dicen las cosas directamente. Y eso aplica al ser humano en general. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Y ojo, si usted da cuenta, o sea, la falta de claridad también es algo que llama mucho la atención. Sin embargo, si tú no eres directo, es difícil que tú seas, o sea, los dos primeros puestos, uno va de la mano uno del otro. O sea, es difícil que tú, o sea, si tú eres directo, oye, tú eres claro, tú hablas claro. Entonces, tanto hombres como mujeres, a la hora de relacionarse, y tampoco estoy hablando de relaciones, de tratar de conquistar, oye, cualquier relación, cualquiera, cual sea, inclusive hasta la familiar, oye, no hable claro para que tú veas el problema que va a traer. Eso es sencillo. Bien, número 4.
pienso que Dios nos pide que no mantengamos relaciones sexuales antes del matrimonio porque quiere protegernos. Dile, méteme. Dale, Manuel. Dale. Bueno, la mayoría lo dijo, quiere protegernos, ¿verdad? Y no como no lo ven como una regla más. Y de verdad que bueno que ustedes lo piensan así, porque mucha gente también hasta, secularmente hablando, todo el mundo sabe y entiende eso y lo dice. Yo sé que como cristiano no se debe tener relaciones antes del matrimonio, pero lo ven como, wow, bueno, ya Dios puso eso, una regla más. Pero qué bueno que el entendimiento de ustedes va un poquito más allá y es saber que Dios quiere protegernos por algo. El punto 5, aprendí sobre el sexo por medio de, nunca me deja de sorprender el déficit que tenemos en cuanto a eso de la educación sexual. Amigos y redes es lo que más nos están enseñando sobre el sexo y es lamentable. Debería ser primero nuestros padres, aunque no lo creamos o no lo queramos creer, ellos deben de ser los primeros que nos eduquen en todas las áreas. Segundo, la iglesia. Eso deberían ser los dos que deberían de verdad contribuir a nuestra educación, pero lamentablemente no es así. La realidad es que amigos y redes y televisión es lo que ha contribuido a eso. El mejor consejo sobre sexo que me han dado, el 69% puso esperar hasta el matrimonio, tomar abstinencia. No sé si le resulta curioso, porque pareciera similar, pero no lo es. Esperar hasta el matrimonio o tomar abstinencia. Prueba antes de que te cases, un 3%. Habría que ver qué dice la palabra también sobre eso. El 7 dice, una debilidad puede ser buena cuando se humilla ante Dios, dijo la mayoría, y en verdad está bien, cuando crezco a través de ella. Eso es un punto. O sea que yo creo que lo que queríamos lograr, y si se dan cuenta, hemos tocado parte de los temas que se han hablado anteriormente con esta encuesta. Solo queríamos ver un sondeo más o menos de cómo estamos y qué pensamos de verdad. Y nada, basado en eso, creo, ¿verdad?, que podemos continuar con lo próximo. Sí, básicamente nosotros, o sea, si ustedes ven específicamente las últimas dos preguntas, pudiera ser, por ejemplo, en la número 6, toma abstinencia y esperar hasta el matrimonio, pudieran ser igual. Y en la número 7, cualquiera de las dos pudieran también ser igual, pero realmente no lo es, porque yo entiendo que, por ejemplo, en el tema número 7, cuando tú buscas la manera de humillarte ante el Señor, sea cual sea la debilidad, óyeme, al final, primero, el que se humilla es exaltado. El segundo, es difícil que cuando tú te humilles ante el Señor, tú no crezcas. De alguna otra manera, tú vas a crecer. Bien, entonces vamos a vamos a pararlo ahí. Todo bien. Seguimos con la otra parte. Vamos a ver si esto funciona. Debe funcionar, ¿verdad que sí? A ver. Ok, ¿se ve bien? Sí. ¿Ustedes ven la pantalla completa? Sí. Escúchame. Yes. Escúchame que yo No, te Boris, pregunto. se ve el slide actual y el próximo. Ah, ok. Eso es lo que, por lo menos yo eso es lo que veo. Sí. Vamos a dejarlo así, no hay problema. Estamos empezando con dos puntos y todavía estoy suelto con eso. Hablemos claro. Obviamente, esta encuesta, una encuesta / dinámica, lo tomamos para más o menos ver cómo podemos hablar con ustedes sin tener, o sea, un poco más aterrizado, teniendo en cuenta qué piensan ustedes y obviamente sin nombre ni nada. Al final, todas las respuestas, o sea, cada quien refleja la opinión de cada uno y obviamente las respetamos. Es nuestra oración y nuestro deseo que a medida que tú vayas profundizando tu relación con el Señor y te adentres más a la palabra y escuchando más de la verdad, entonces tú vuelves, o sea, si tú entiendes que debes cambiar algunas de las, o sea, si, pues qué sé yo, si en 2 o 3 años tú
realiza esta misma encuesta, tal vez probablemente tenga otra opinión, pero que sea tratado por el Señor, no que te sientas que te están imponiendo nada. Por eso me gusta hablar claro, porque al final, óyeme, Dios es un caballero. O sea, si Dios quisiera imponernos algo hace rato, no hubiese partido a todo, o tuviéramos todo en el cielo, porque no hubiese impuesto la salvación y se acabó el asunto. ¿No entiendes? Salto remedio. O sea, es como, hace como 2 días Vivian me enseñó una noticia de un asteroide. De un asteroide que iba a pasar bien cerca de la Tierra. Y yo dije, tú ves, a que se acaba, a que si ese asteroide termina, el shock aquí, el coronavirus se termina de una pedra. De una sola pedra. Una sola. Y nosotros con esta. Nosotros podemos decir que morimos sin coronavirus. Así de, pero aún así, eso sería una pedra impuesta. Sin embargo, aún así Dios es tan bueno que prefiere hacerlo de otra manera. Prefiere que nosotros entendamos por nuestros propios medios, a medida que nosotros conozcamos la verdad de Dios y lo conozcamos a Él. Por eso dice la Biblia en Filipenses, que obviamente no estamos metiéndonos en el tema, es que, o sea, Filipenses 1, que a medida que aquel que comenzó la buena obra la va a ir perfeccionando. De nosotros está que esa obra siga perfeccionándose en nosotros. Bien, entonces 1 Corintios 6, del 9 al 20, de la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente, los primeros 3 versículos. No se dan cuenta de que vamos a leerlo de este lado. No se dan cuenta de que mejor así, ¿verdad? Que estoy todavía estoy creyendo que le estoy hablando a la gente y no a la cámara. No se dan cuenta de que lo que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Aquí vamos antes de pasar a la siguiente diapositiva. Óyeme, arrancando esta exhortación, como que estos 3 versículos son como demasiado pesados, ¿verdad que sí? Sí. Es como, ay, mira qué bien. Qué romántico. Muy romántico para tirar para adelante. Sin embargo, esa es una verdad. Que nosotros la tomemos en cuenta o no, es otra cosa. Exacto. Habla puramente sobre la inmoralidad sexual, literalmente. Y el tema y la consecuencia que trae el no hacer caso, literalmente. O sea, son de las cosas que necesitamos, como termina el versículo, un profundo, obviamente los que están en el tema, los que están luchando con algún tema sexual, de cualquier índole. Sin embargo, necesita un profundo proceso con el Espíritu Santo para que haya un cambio realmente. Aparte, esto sumado a los pasos que nosotros debemos dar para que este proceso realmente traiga fruto y no traiga frustración, literalmente. Porque realmente luchar con cualquiera de esas cosas que leímos ahora mismo, más todas las inmoralidades sexuales habidas y por haber, o las que hemos luchado o las que estamos luchando ahora mismo, óyeme, con nuestra propia fuerza no vamos a lograr nada. ¿Me voy a entender? Eso está fuerte decirlo. Sin embargo,
con la ayuda de Dios, sí lo podemos lograr. Sí lo podemos hacer. ¿Queremos hablar claro? Bueno, o sea, Dios siempre será bueno. Siempre estará en su trono. Pero si nosotros no cuadramos, o sea, como dice el versículo, o sea, principalmente la parte que está en negrita, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos. ¿Tú sabes cuál es el tema de este tipo de pecado sexual? Que aunque somos limpiados, podemos volvernos ensuciados. Podemos volvernos a no ser santos, literalmente. Y es difícil entenderlo de esa manera una vez venimos a los pies del Señor, pero óyeme, esas son de las cosas que hay que luchar diariamente. O sea, lo digo por experiencia propia. Yo tuve por mucho tiempo luchando con pornografía. O sea, gracias a Dios logré hacerlo, inclusive antes de casarme, logré librar la batalla de la pornografía. Ahora te digo algo, ahora la pornografía está mucho más fácil, mucho más asequible, ya no hay que bregar, ya no hay que estar esperando a altas horas de la noche, ni estar comprando revistas o zancajeando revistas de amigos, etcétera, para poder darse ese placer momentáneo. Ya con internet, y en el caso mío, internet espera que directe el servicio y se acabó el asunto. 24 horas solo. ¿Y o sea, qué puedo yo hacer? Óyeme, si yo no hago cosas radicales en mi vida diariamente, entonces yo voy a caer sin problema. Ese es mi caso. Cada quien tiene su historia, su experiencia. Y si estás luchando con eso, óyeme, tienes que tomar decisiones radicales. Pero tienes que asegurarte de venir ante Dios, ante Jesús, tal como tú eres, y arrepentirte de todo eso. ¿Para qué? Para que seas limpiado. Y para que ese proceso entonces comience a perfeccionarte, pero amerita pasos y pasos radicales. Amén. Dije. Y todo es en esto, todos lo vamos a decir basado en esto. Creo que es la mejor forma de resumir todo lo que hemos hablado en estas semanas. Y siguiendo ahí mismo en el versículo 12, en Primera de Corintios 6, está el versículo que siempre me ha gustado. Los que tienen un tiempo trabajando conmigo saben que yo de alguna forma u otra lo menciono. Dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor, y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. ¿Saben algo? Yo siempre he dicho eso y ha sido un versículo crucial en mi vida desde que comencé los caminos del Señor. La versión Reina Valera dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, es verdad, nosotros tenemos libertad, Dios nos la da para hacer lo que queramos hacer. Esa es una realidad. Pero sepamos que no todo conviene. Y yo siempre me he cuidado en eso, en el sentido, por ejemplo, de yo puedo amar ver mis series, pero si yo en un momento sé que tengo que leer la palabra, tengo que hacer algo en mi casa, tengo que hacer otras cosas, hasta yo leer un buen libro que me edifique, y yo siento que la serie me está esclavizando, yo lo paro. Porque la Biblia me dice, yo no debo volverme esclavo de nada. Yo he tenido que decirme un par de veces a mí mismo, espérate, yo no puedo amanecer viendo esta serie por más que yo esté ahí, yo tengo que pararme, porque yo no me llamo a ser esclavo de nada. Para ustedes eso puede ser una sencillez, pero eso me ha pasado a mí personalmente. Ustedes ahí ponen lo que ustedes quieran, pero sepan una cosa, ustedes pueden, no sé, bailar, o sea, nunca casualmente la Biblia dice que bailar es pecado, ni beber, pero cuando tú sientes que tu cuerpo, eso te ala, que tú no puedes dominarlo, que tú no puedes contenerlo,
ese pensamiento, esa acción, pues ¿saben algo? Debemos separarnos, porque eso es una señal de que estamos llamados a esclavizarnos a eso, que nuestro cuerpo está buscando eso de una forma que ya no somos realmente libres. Y yo se lo decía a alguien, él decía, no, pero ¿cómo eso? Yo no puedo beber cerveza. Y le dije, ok, ¿y tú no puedes disfrutar sin una cerveza? Ay, pero sin una cerveza eso no es dieta, eso no es can. Ajá, entonces tú eres esclavo de la cerveza. Oh, ¿y cómo es eso? Es que si tú no puedes disfrutar sin una cerveza, entonces verdaderamente la cerveza tiene que ser parte de ti para tú poder disfrutar un tiempo. Entonces no eres tan libre como tú me dices. Eso es una cuestión que debemos de poner en la mesa con todas las cosas, cuando tenemos esos malos pensamientos, cuando valoramos las adicciones, porque de ahí surgen adicciones. Comenzamos ligeramente y de repente ya eso nos atrae tanto que no podemos dominarlo, somos esclavos de eso, o de la pornografía, o de las redes sociales, o de lo que diga la gente, o sea, cosas así que a veces, hasta lo que diga la gente que parece entre paréntesis sencillo, podemos ser esclavos de eso. Y yo lo que quiero es que sepamos, y pido a Dios que así sea, que ustedes sepan poner en una balanza y decir, ok, fulanito, fulanita, esto yo lo puedo hacer, pero me conviene, me estoy esclavizando a esto, porque si no te conviene o te estás dando cuenta que te estás esclavizando, es hora de pararte y de pensar y decir, oye, mi cuerpo fue creado para el Señor, y al Señor le importa mi cuerpo implica mi mente, implica todo mi ser. Entonces, Dios le importa eso, entonces debo de hacer mi parte en ese aspecto. Y siguiendo ahí mismo, en el versículo 15 dice, ¿no se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Si ustedes han decidido que el Señor esté en su corazón y han hecho su oración de salvación, de que entre en mi vida, ser rey de mi vida, créanme que el Espíritu Santo muere en ustedes. Si no, no habría esa voz, entre paréntesis, llamada conciencia, que cuando queremos hacer algo malo, nos hace sentir como incómodo. O cuando estamos viendo eso, haciendo eso, hay algo dentro de ti que tú sabes que te dice, esto está raro, esto no te conviene. El Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros. Y Él está ahí para redarguir, Él está ahí para hacernos entender que hay algo que no está bien. Él nos da alarmas. Lo que pasa es que a veces la obviamos o no queremos escucharlas si somos honestos y hablamos claro. Pero no dejemos de escuchar lo que Dios nos quiere decir. Hay cosas en verdad que no son pecados, pero no nos conviene. Hay canciones que cuando las escuchamos nos llevan a sitios y a cosas que sabemos que no nos conviene. Hay amistades y relaciones que nos llevan a sitios y a cosas que sabemos que no nos convienen. Y el mismo Espíritu del Señor que está con nosotros, dentro de nosotros, nos lo hace entender que hay algo que no está bien. Así que seamos sabios y pido al Señor que podamos entender qué cosas nos dominan, qué cosas no nos convienen, y que podamos entender sobre todo que antes éramos de una forma, pero ya el Espíritu de Dios, porque es por Él, es por Él, nos ha santificado y nos ha limpiado. Oliver va a seguir. Ok, seguimos. La última, a ver. Ya, sí. Ya esta es la última parte de la segunda parte. Dice el versículo 18, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. Wow, qué fuerte. Pero qué verdad. Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Pregunta. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Quien vive en ustedes les fue dado por Dios. Por Dios. Dice al final y en negrita, ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo.
Este versículo es muy, ese tema es muy picante y aparenta ser sencillo. O sea, todo el mundo entiende que uno debe huir o uno debe alejarse del pecado sexual, evidentemente. Tal vez no todos aquí entiendan que eso es un pecado contra nosotros mismos, contra nuestro propio cuerpo. Ahora, la pregunta que es la que todo el mundo sabe porque se lo han dicho de alguna u otra manera, no se dan cuenta que de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que vive en ustedes y les fue dado por Dios. Entonces, ese versículo, si uno lo agarra en el contexto que hemos estado hablando, pudiera ser que solo esté ligado al tema de lo sexual, del pecado sexual, de la inmoralidad sexual, todo eso, y que solo debemos cuidarnos en el ámbito sexual. Sin embargo, esa frase, ese pasaje que sigue, que está en negrita, dice, ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Y por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y ya con esa parte negrita, ya tú tienes para cuidar tu cuerpo en todo ámbito de la palabra, literalmente. O sea, y es fuerte porque pudiéramos meter el tema de los tatuajes, pudiéramos meter el tema hasta del sobrepeso, pudiéramos meter el tema clásico de lo que hemos estado hablando de lo sexual, pero todo lo que atente con tu cuerpo, tú tienes que cuidarte. Porque, sencillo, oye, si algo le hace mal a tu cuerpo, oye, tú eres que aguanta mambo, ¿tú no crees? Tienes que estar enferma, tú, yo, Lidia, pero te lo dice la Biblia. O sea, no te está diciendo que el tatuaje es pecado, no te está diciendo, o sea sí te dice claro que lo sexual es pecado, que la glotonería es pecado, que otras adicciones que afectan a tu cuerpo es pecado, aunque la adicción en general es un tema que también uno tiene que alejarse. Sin embargo, si uno toma en cuenta el primer versículo que Dilia leyó, es uno de los versículos favoritos de ella, repítelo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer todo lo que yo quiera, pero no todo me aunque conviene. no todo me convenga. ¿Me estoy entendiendo? Sin embargo, por ahí mismo, creo que en 1 Corintios, pero más adelante o más para atrás, no recuerdo bien, dice, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de eso. Entonces, tenemos que tener cuidado. No solamente en el pecado sexual, sino todo lo que atente a nuestro cuerpo. ¿Puede entender? Porque no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque Dios lo compró a un alto precio. Y como dice ese final de ese versículo 20, que es como la cherry de ese pastel. Por lo tanto, honren a Dios con lo que Él nos dio, con nuestro cuerpo. Amén.